un proyecto de ordenanza ingresado por la doctora Sagnún de Firmat para la Victoria, que tiene que ver con proponer la adhesión a la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 12.967 y a la creación de un Consejo Municipal de la Infancia. A continuación, le cedo la palabra al autor del proyecto. Sí, en realidad lo que nosotros queríamos realizar con esto es ni más ni menos que adherirnos de alguna manera a lo que establecen los nuevos paradigmas respecto del abordaje de las problemáticas de niñez y fundamentalmente más allá de los términos de la ordenanza que hablan de la adhesión, de la creación del Consejo Municipal de la Niñez, de que este consejo esté conformado por miembros y por diferentes actores sociales, políticos y económicos, no solamente de la ciudad, sino también representantes del gobierno nacional, del gobierno provincial, del nodo, de la Secretaría de Niñez, porque nos parecía que cuando surge algún tipo de problemática que advertimos en la comunidad respecto de los niños, niñas y adolescentes, era importante tener un ámbito desde donde se debate y desde donde también se construyan las soluciones en forma interdisciplinaria y en red. Por supuesto que nosotros sabemos que hay una tarea importante de parte del gobierno municipal con respecto al abordaje de las cuestiones de niñez, pero también nos parece que estar dentro del marco de la legislación vigente pone mejor o de una manera mucho más contundente o más importante en la agenda pública las cuestiones de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Y que realmente el hecho de conformar este consejo con funciones de monitorear las políticas de niñez, de evaluar cuáles son las problemáticas más importantes o aquello que nosotros como comunidad creemos que hay que priorizar al momento de abordar las cuestiones de las problemáticas de nuestros niños, nos parece que sería poner un granito de arena, colaborar en lo que es la construcción de este nuevo paradigma. Nosotros por supuesto que coincidimos con este concepto de la no institucionalización de los niños, de que los niños son en realidad sujetos de derecho y que tienen que estar dentro de este nuevo paradigma de ampliación permanente de los derechos, que los derechos humanos deben ser abordados dentro también de las políticas de niñez y por estas cuestiones, porque también el año pasado en la ciudad de Firmat transitamos respecto del cierre del hogarcito con una construcción de un nuevo concepto de cómo abordar las cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Nos parecía que era importante estar caminando desde la legislación de la ciudad de Firmat a la par de esta nueva construcción que, desde mi punto de vista, tiene que ser una construcción colectiva en la que se escuchen a todos los actores de la comunidad, donde las organizaciones no gubernamentales que abordan cuestiones de niñez, y lo digo porque formo parte de una institución que viene abordando problemáticas respecto de la niñez, podamos también estar sentados en esa mesa, formar parte y construir soluciones en equipo, en conjunto, como de alguna manera lo manda también la misma ley que lo hace a esto participativo y amplio. Así que bueno, la idea nuestra era conocer la posición, si bien dentro ya de nosotros del expediente que estamos tratando en el Consejo, tenemos agregado lo que nos planteaban en su momento las dos coordinadoras del Gabinete Social de la Municipalidad, tanto Leslie de Paulo como Carolina López, respecto a la necesidad también de consultarla a Silvina Braco, que nos parecía que también era central e importante. Nos pareció que era el momento para que podamos avanzar, escucharlos y dejarles en claro que más allá de que nosotros somos autores del proyecto, este proyecto está abierto para enriquecerlo, mejorarlo, corregirlo, porque la idea es que si justamente lo que estamos proponiendo es un espacio amplio en el que estamos dispuestos a escucharnos entre todos, obviamente que el proyecto está abierto también para ser enriquecido y ser mejorado por todos los actores que deben participar en las políticas de niñez. Sí, pero está bueno para que quede grabado. No, primero, gracias por la invitación. Nosotros era una deuda pendiente poder juntarnos independientemente del marco del proyecto. Nosotros el proyecto ya lo conocíamos con anterioridad porque fue elaborado por algunos profesionales y circuló también en Venado Tuerto. Nos llegó al Consejo, pero en realidad yo no sabía si era el mismo y después los leí y me parece que agendar en la política pública el tema de niñez, para quienes venimos laburando en este tema aún mucho antes de la gestión, con pequeños a lo mejor trabajos territoriales, de organizaciones sociales, con un recorrido de cuando éramos jóvenes y ya pretendíamos
que se labure con los pibes desde otra mirada, y no desde la mirada del patronato, para nosotros eso está bueno. Yo, con respecto al proyecto en sí, me parece que hay varias cuestiones que sí hay que discutir. Yo traje algunas cosas como para compartir. El primer consejo municipal que se hizo fue en Rosario, en la provincia, que se hizo antes de la ley, entre el dictado de la nacional y la provincial. Sí. Que lo traje como para poder compartirlos y poder ver, y recientemente fue hace un par de meses, pero el año pasado, en la MUNI de Firmat se se creó la Comisión Municipal de Salud Mental, también de Venado. A través de una ordenanza, se hicieron 2 jornadas, una fue justo la semana pasada, por eso lo tengo más fresco, no sé que la presentación la hizo el intendente allá, el intendente de Venado Tuerto, y que si bien, la problemática de salud mental no es necesariamente igual a la de niñez, sí, la Ley Nacional de Salud Mental tiene el mismo lineamiento ideológico que la Ley Nacional de Niñez. Entonces, por ahí, para hacer comparativamente algunas cuestiones, para poder ver pequeñas cosas que yo advertí, que no quiere decir que tenga la verdad revelada, y que me parece que es solamente un aporte que podemos hacer para centrar claramente cuál debe ser la función de un consejo municipal. Eso con respecto a la ordenanza en sí. Después, cuando nosotros invitamos Noé Araiz, es abogada, trabaja con nosotros en la dirección, y ella estuvo trabajando desde hace bastante tiempo en conformación de servicios locales en diferentes localidades. Las problemáticas atraviesan a todas las localidades, pero las lógicas en los pueblos más pequeños, hasta para la conformación es mucho más fácil, sabés cuántas organizaciones hay en un pueblo de 5.000 habitantes, quiénes son y cómo convocarlos. Pero por ahí contar un poco la experiencia de cómo se fue armando en los pueblos estos consejos, que son mesas de niñez, para tratar la problemática a modo general, y que siempre sirva como órgano consultivo para el Poder Ejecutivo, que en definitiva es quien lleva adelante claramente las políticas públicas, y me parece que el resto de los actores son quienes necesariamente a nosotros nos dan insumos para mejorar aquello que está mal, para correr la mirada, o para fortalecer, o aún para discutir algunas cuestiones que no necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo. En este marco celebro, después yo les traje también para que se lleven, es un CD que tiene la ley, la reglamentación, y tiene algunas cosas que surgieron del Consejo Provincial de Niñez, que queda por ley, y contarles algunas experiencias del Consejo Provincial que fue muy ricas, un proceso en construcción aún, porque en realidad es el tercer año donde se sesiona. Y como órgano consultivo, por ejemplo, se trabajó, vieron que la ley provincial ya tuvo una reforma, se trabajó la reforma, después la reforma no salió con la propuesta del Consejo, pero por lo menos esto nos posibilitó a quienes trabajamos en niñez poder discutir con los actores locales y con cada municipio y cada comuna. Nosotros el cambio de paradigma posiciona a los estados de otro lugar con respecto a los deberes y a los compromisos, que me parece que es el rol que tiene que asumir el Estado. Y corre al Poder Judicial del ejercicio de tomar medidas, y lo único que tenía que hacer el Poder Judicial era el control de legalidad. Se introduce, pese a lo propuesto por el Consejo, que además el control de legalidad tiene que hacer un control de razonabilidad. Lo que, para mí, nuestra postura no es acorde a lo que la legislación nacional y provincial propone. De hecho, ni la ley nacional ni la ley provincial hablaban antes, ni la Convención Internacional hablan de un control de razonabilidad. Sí, al contrario, es como que tratan de cambiar este esquema de judicialización de las cuestiones de la niñez, de reducirlo. Para nosotros esta palabra es la habilitación, de que se siga interfiriendo el Poder Judicial. Para nosotros es así, pero hoy es ley y tenemos que trabajar con esa ley. Sí, hay que ver el concepto de razonabilidad también, cómo se interpreta. Sí, nosotros, el doctor Molina, el juez de familia, que fue quien más impulsó después esto se discutió a nivel provincial y correcciones.
Venado Tuerto, en la región Venado, todos los miembros del Consejo votaron en contra. En las otras no, los jueces, inclusive el juez de menores, el doctor Prado, que participó de esta parte, también votó en contra de la inclusión de esa palabra. Sí, de la razonabilidad. Pero bueno, está incluida y bueno, Molina da toda una explicación de qué tiene que ser, de qué es lo razonable. Lo que pasa es que sabemos que es la interpretación de un juez, que es interesante esa interpretación, pero que también abre el abanico a otros jueces con otras interpretaciones. Hasta el momento no hemos tenido inconvenientes en la práctica, pero bueno, puede suceder porque el control de razonabilidad implica que se puedan pedir determinadas cuestiones que nosotros consideramos ya resueltas. Digo nosotros, todos los organismos que trabajan en primer y segundo nivel. No sé, si vos querés contar un poco cómo se fueron conformando las mesas de niñez en las otras localidades, en qué localidades, en qué marco. ¿Les puede servir a ustedes como ejemplo o incluso ponerse en contacto con los integrantes de otras localidades para ver cómo están funcionando? En lo que es mi caso, yo trabajo con Melincué, Labor de Boy, Hugues y Wilrey. Menos en Hugues, que bueno, ustedes deben conocer la situación por la que estuvo atravesando la comuna, de intervención y demás, todavía no se ha conformado el consejo, sí hemos tenido algunas mesas de trabajo con escuelas, AMCO y comuna, preparatorias, pero sí en las otras 3 localidades hará más o menos 2 o 3 años que se viene trabajando. La idea era desde la provincia, en mi caso, comenzar a trabajar conjuntamente con la comuna y luego de porque fortalecer un poco lo que tenía que ver con la conformación de los equipos técnicos, porque son comunas muy pequeñas en donde a lo mejor solo cuentan con una trabajadora social. La idea era contar con un equipo técnico que pudiera abordar la temática. En algunos lugares se comenzó a contratar profesional como para que se conformaran estos equipos de psicóloga, trabajadora social, en algunos casos psicopedagogo, abogado que no fuera el abogado de la comuna, sino que fuese un abogado que se incorporara concretamente al equipo, que trabajara en la temática. Porque digo, en la mayoría de estos lugares no se trabaja en la temática de la niñez, sino que la trabajadora social hace todo lo del pueblo. Bueno, en capacitación, bajar información sobre la existencia de una nueva ley de niñez nacional, provincial, o sea que es un trabajo bastante de difusión y también. de difusión de la existencia de la ley, ¿no? Y de los nuevos modos de intervención que esta ley propone. Primero con la comuna, por supuesto, y fortalecido un tiempo estos equipos, sí salida la convocatoria del resto de las instituciones que trabajaran la temática de la niñez, para ahora sí conformar lo que la ley prevé, que tiene que ver con esto, con poner en la práctica lo que la ley dispone, de la existencia de los servicios locales, ¿no? No solo por lo que plantea la nueva ley, no solo las comunas deben con sus equipos intervenir, sino que las responsabilidades recaen en todos aquellos que tengan algún tipo de intervención o de trabajo con la niñez. Me refiero a escuelas, AMCO, fundamentalmente los que tienen que ver con el Estado y que pertenecen al Estado, pero también aquellos que no pertenecen, ONGs, distintas instituciones de la sociedad civil, que trabajan con esta temática y que no pueden desconocer de la existencia de una ley o a dónde dar aviso en caso de que tomen conocimiento y que tienen el deber de hacerlo. Claro. En realidad, de la ciudadanía en general. Sí, serían los derechos y obligaciones de todos los los ciudadanos, claro. pero más cuando perteneces a una ONG y más aún cuando sos parte del propio Estado, ¿no? Es así que se conforma, se firma, en nuestro caso firmamos un convenio con la provincia, se convoca a yo les cuento de la experiencia de lo que nosotros hicimos, pero no hay un librito, no hay nada establecido, la ley no lo dice, nosotros nos pareció, teniendo en cuenta que, lo que nosotros íbamos pensando, miles de comisiones, por lo menos de los pueblos que yo trabajo, comisión de bomberos, comisión de jubilados, comisión de todo. La gente cada vez está menos participativa, les cuesta más ir a reuniones y reuniones, la verdad que eso no funciona. Entonces la verdad que lo teníamos que hacer lo más interesante posible, porque no solo nos interesaba convocar a una primera reunión, sino que eso se pudiera sostener en el tiempo. Y de que se viera la importancia de esto, de que no es una reunión voy cumplo a la primera y a la segunda, sino que en realidad esto era paralelo a la administración, o sea, esto se tiene que continuar
Sí, es un compromiso Es un institucional. nosotros lo vemos como la conformación de una nueva institucionalidad, o sea, darle la misma trascendencia. Bueno, lo que nosotros hicimos fue convocar personalmente, ir no por carta ni por nota, sino que fuimos conjuntamente con alguien de la comuna a institución por institución que trabajara la temática de la niñez, a explicar a qué los estábamos convocando. Y nos tomábamos una hora de conversación para que ellos supieran a dónde, porque si no, directamente no van. El primer encuentro fue una jornada de capacitación, o más que de capacitación, de difusión de esto, de que existía una ley y que los convocaba a todos a participar y a formar parte de esta nueva institución. Y después, ya en una primera asamblea, lo que definimos era la redacción de un reglamento interno para darle también institucionalidad. Sí, así lo prevemos a eso también. Como por eso digo, no cuando quiera, sino un horario de reunión, un día de reunión, un tiempo de espera, un quórum, o sea, no quedar, porque estos temas lo que sucede es que dan mucho para hablar. Entonces uno se compenetra y empieza... Sí. No, cortamos cuando el horario lo plantea y no si nos dilatamos mucho hoy, la gente tiene que ir a su casa o a cocinar o a trabajar son gente que trabaja, por supuesto, en otras cosas. Esto hay que tenerlo en cuenta. No todos son empleados públicos que pueden disponer de su horario para bien, sino que son personas que forman parte de una ONG o de una organización civil, o sea que digo para qué, porque nos interesa que ellos participen y que lo puedan sostener. Entonces, tener en cuenta todas estas cuestiones. Bueno, la verdad, en mi caso, Wilray, este año hemos decidido frenar un poco la continuidad de las asambleas, pero en Menicué y en Labor de Gol se sostuvo algunas veces menos, otras veces más. Sí, como siempre pasa. Sí. Pero fundamentalmente en Menicué, digo que es una ciudad con un poco más de habitantes, la verdad que el trabajo que se ha podido hacer, y fundamentalmente más de hacer el trabajo más o menos interesante, es sostener la mesa de trabajo, porque siempre es algo interesante, o sea, siempre tirar a la mesa de trabajo la temática es importante. Lo que nosotros también decimos, además de la elaboración del reglamento, para la próxima, por ejemplo, asamblea, la segunda o tercera asamblea, cuántos representantes por institución, o sea que no es que cualquiera puede venir o cuantos quieran. Sí, nosotros ahí también necesitamos un número. Sí, para que porque si no, no se puede trabajar. No se puede trabajar. La idea es eso, que sea expeditivo, que se con un moderador, que cada uno pueda decir lo que quiera. Bueno, nosotros 2 titulares y un suplente, marcando en este reglamento bien cuáles son las funciones del titular y que pueda transmitir al resto de la comisión a la que representa, o institución a la que representa, qué se trabajó, que cuando no pueda venir transmita al otro para que venga. Bueno, y empezamos a trabajar en lo que vos le podés poner el nombre consejo, para seguir esto del Consejo Provincial y Consejo Federal, que es como la ley los nomina, pero en realidad en otros lados se puede llamar mesa de infancia, eso es lo de menos, pero trabajar en una mesa donde fundamentalmente conocer las disposiciones de la ley, la existencia, las disposiciones y también los nuevos modos de intervención, o sea, cuáles son las responsabilidades que nos caben a cada uno como escuela, como centro de salud, como ONG, o sea, cada uno tiene las responsabilidades previstas por la propia ley, pero uno no tiene por qué conocerlas, o la mayoría de los casos no se conoce, bueno, conocerlas. Y también, por ejemplo, la elaboración de protocolos de intervención a nivel local, que esto no existe en ninguna de las localidades en las que yo trabajo, y bueno, se empezó a trabajar en eso, que facilita mucho, no solo facilita el trabajo, que sería algo secundario, sino que también genera un respeto por las familias con las que uno trabaja. Otra cosa es nosotros, se habla desde la primera reunión, no se trabajan las situaciones particulares. Eso está prohibido por ley, supuesto. Pero tiene que ver con la Constitución Nacional, ni siquiera con la ley, ¿no? No se habla de la familia García que a la nena la violó y le tocó el pene. No tiene nada que ver porque al contrario, si tiene que ver con el orden de lo privado, esa situación está prevista por la ley, pero lo damos a conocer. Lo trabaja el equipo técnico comunal con la institución donde el niño donde se anotició, donde surgió la médica del SANCO, viene el SANCO, y si la nena concurre a la escuela, viene la escuela. Punto. Son 3 o 4 profesionales. Solo políticas públicas generales.
materia de prevención, todo lo que tenga que ver con difusión de los contenidos y de los derechos del niño, y también a nivel local, fundamental, deporte, cultura, digo, tiene que ver con los derechos del niño, sí. Pero a ver, vos, club, ¿cómo está funcionando? ¿Qué tenés? ¿Vienen los pibes, no vienen los pibes? ¿Con qué problemática? ¿Cómo, si se te presenta a vos, qué hacen? ¿A quién das los...? O sea, porque ahí vos le ves la cara al profe o al presidente del club, por darte algún ejemplo. Pero se tornan conversaciones muy interesantes, que tiene que ver con, mira, los chicos no están viniendo, no tengo, bueno, a ver, ¿cómo nosotros, consejo, mesa, podemos colaborar con el club para que el club tenga más pibes? Porque en realidad repercute con todos. Sí, con la inclusión, con la relación, con la socialización. Con la situación te puedo asegurar concreta del equipo técnico repercute, porque el equipo técnico va a contar con un espacio a donde, llegado el caso dentro de una estrategia, poder contar. Te cuento, la voleibol no hay, el club no tiene ningún deporte. O sea, digo, claro. Hay cuestiones que a lo mejor a ustedes les parece loca, no tiene deporte. Claro. O sea, bueno, empezar a trabajar en eso. Pequeñas pautas, nosotros vamos rotando de institución en institución. No tenemos un lugar de sesión permanente. Porque lo pensamos también para ir y nos sesionamos una vez por mes. O sea que es muy poco tiempo, 2 horas. La verdad que para la persona que tiene que ir no le implica demasiado tiempo. Vamos a la institución, club. Y en el club conocemos las instituciones, hacemos un recorrido, muy probablemente esta primera sesión conocemos un poco de cómo se está manejando, qué dificultades tiene. Otro día vamos al campo, conocemos las instalaciones. No todos conocen las instituciones de su propio pueblo. No todos han visitado todas las instituciones, ni las escuelas secundarias. Entonces vos por ahí ves que no, mira, no tienen calefacción, no tienen... Uno puede empezar a plantear algunas cuestiones que tengan, o sea, son 3 sesiones en cada institución. Bueno, así un montón de cuestiones que uno va trabajando, pero siempre y en cada sesión van surgiendo temáticas nuevas de alguna ONG en particular, como en Melincue o en Wilray tenía que ver con un gabinete, con la conformación, mejorar la conformación de ese gabinete. Uno lo que hace es propuestas y tiene que ver con también el trabajo en prevención, de niñez, de salud, de educación, de todos los derechos en general. El desafío, lo que puedo aportar es crear algo que se sostenga en el tiempo. Más por lo que les decía, no todo el mundo es pago para cumplir con esa función, sino todo lo contrario, van voluntariamente. Y uno les está agregando, además de la comisión a la cual pertenecen, otra reunión más. Entonces, bueno, hacerlo lo más ameno posible, lo más llevadero posible, y también, aunque uno piense que el otro está saliendo de lo que estamos hablando, me parece que hay que partir del supuesto opuesto. No se tiene idea, y con toda la justificación del mundo, o sea, son personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de profesión, incluso creo que hay que partir de lo más básico. Sí, de lo básico. Está bien. Una vez que estén mínimamente interiorizados, esto también se replica en el boca a boca, porque digo, fueron al kiosco acabamos de decir de la privacidad, de no dar nombres en esta mesa, que eso se va a trabajar en otro ámbito, que acá solo hablamos en términos generales de la problemática, abuso o violencia familiar, pero no de situaciones concretas. Se cruza un señor al kiosco de la esquina y la señora después me comentaba, ¿por qué se reúnen? No les podemos decir por qué nos reunimos. Al extremo de que no querían decir por qué nos estábamos reuniendo. Claro. Pero digo, bueno, algo de eso que se había dicho tenía que ver con que, bueno, esto que se habla, las familias no... Y preservar la identidad del niño, no revelarla.
y si bien, digamos, fue un poco por el objetivo de empezar a abrir esto de las mesas, de trabajarlo desde a poco, fue el convenio que se armó con la Fundación Arcos, con el educómetro, donde en realidad se empieza a trabajar, digamos, los nuevos conceptos de la ley, el nuevo paradigma, en relación a distintas organizaciones, en relación, digamos, con materias que son muy potables y de modo a las encuestas, no solo las responsabilidades de las familias, sino con las empresas, y encuestas, donde, bueno, en lugares que por ahí se trabajan con niños de generación de me parece que esos espacios son potables y de hecho, bueno, se ha invertido, la municipalidad ha ido invirtiendo en esto, ya les digo, si bien es un hincapié inicial que se hizo para empezar a hablar de espacios, sobre todo para meter estos nuevos conceptos en firmar, ha sido, digamos, en los criterios del cómico, que puedo asegurar, digamos, que son muy, muy bien. No sé si quieren problemas por ahí específicamente de concepto, porque en realidad nosotros con el equipo lo estuvimos hablando y después nos reunimos, ya lo estuvimos hablando del año pasado cuando estaba el militar, sí. nos habíamos tomado, digamos, un par de horas del encuentro para evaluar. Nosotros lo que vemos es que hay mucho para trabajar en el proceso. Por ahí, digamos, como muy abarcativo, por momentos creemos que hay por ahí algunas cuestiones que nos hacen dudar de esto de la privacidad de las personas con algunas cuestiones puntuales. Disculpa, vos estás hablando del proyecto. Yo quiero en base a todo lo que. Yo, primero, de verdad, celebro porque creo que esto tiene que ver con el trabajo de todos y todas nosotras, insistir en que la niñez esté en la agenda pública. Esto no es casual, digo. Militamos este modo de hacer política pública, no hablo de la partidaria, desde hace muchísimos años. Hablar de esto hoy nos parece así como que algo que no. Claro, más allá de que podemos. Con respecto, eso como primer punto, me parece que hay un acuerdo. Sí, con respecto al proyecto, me parece que hay, con respecto a las funciones y a las conformaciones, algunas cosas para rever. ¿Por qué digo de la conformación? Por supuesto que mientras más participación popular haya, más rico va a ser, pero es una temática muy específica. Y, qué sé yo no puedo ir a una comisión de agua, por más que pertenezca al Estado. Me parece que es muy amplio en el cómo se convoca. Digo, por el modo de ejemplo, representantes de organizaciones no gubernamentales con incidencia en la temática, perfecto. Ahora, las religiones, está bien sumar un representante de cada religión. Yo no sé cuántas religiones hay acá, pero también poder, porque a lo mejor hay, para no herir susceptibilidades y que nadie se ofenda, a lo mejor hay 15 credos. Bueno, hay 14, pensar en una conformación de una reunión con 14 más 4, más, vamos a ser 50 personas, que no está mal para determinadas actividades. Ahora, para una sesión, a mí me parece que va a ser complejo. Reducirlo un poco, decís, bueno, sí, ¿no? o ver cómo, o ver que entre los credos podemos lograr que uno o dos representantes de eso. Bien, por ejemplo. Uno por cada, creo que entre ellos. Me parece, no sé. No, digo a la hora de que esto no sea una reunión de solo venir a hacer catarsis y de contar lo que no funciona, porque no, cuando son al contrario, eso es para construir, no para... Yo insisto, cuando uno lo piensa en esto, yo soy del Ortongo, por ejemplo, en el Ortongo somos 5. Digo, si uno lo piensa en los representantes de las instituciones religiosas, y a lo mejor hay 4. En una mesa se puede sumar. En una ciudad, por ahí son muchos, no sabía. Está bien, perfecto. 2 representantes de asociaciones sindicales. Hay que ver qué asociaciones sindicales y qué injerencia o qué conocimiento tienen en niñez. Porque, insisto, es una temática muy fina y muy específica. Una cosa es venir a participar para colaborar y otra cosa es venir a... Si esto un poco se puso en función de, teniendo en cuenta que tenés obras sociales sindicales, que en las cuestiones de salud pueden llegar a otorgar quizás una mano al propio Estado. No, está bueno. Pensándolo desde ese lado, que al estar incluidos, los obligas al momento de la construcción de soluciones a que participen en eso y que dispongan de su infraestructura de servicio del Estado. Pero también está bueno lo que vos pensás de decir, bueno, en caso que haga falta se los incluye después en la mesa. Me parece que inclusive cuando nosotros podamos instituir el espacio de niñez como institución, como la institución que haga un soporte al equipo técnico,
o que pueda dar sus opiniones al equipo técnico, que es quien tiene que seguir hablando de la temática. Me parece que si uno de los temas, por ejemplo, la inclusión de niños en determinada hora social que no cumple con determinada cosa, se puede sacar un comunicado y convocarlos y decir, perfecto. Perfecto. Para un tema particular, en una sesión puntual. Está bien. Bien. Bueno, representante de la delegación, a mí me gustaría participar, pero no sé si las posibilidades son que lo haga a modo de, por dos cuestiones. Primero, porque me parece que la política pública local la tienen que discutir lo más posible quienes están en territorio. Porque quienes venimos a colaborar con la política pública del territorio en sí, por más conocimiento que tengamos, no lo tenemos como ustedes. Entonces, por ahí nuestro aporte puede ser a modo de invitación, no por una cuestión real. Si en todas las comunas y municipios se forma un consejo, no podemos estar. Lo digo a la hora de pensar en el quórum. Yo siempre que pueda voy a venir, pero puedo venir como invitada. De hecho, me puedo acomodar para venir una vez por mes. Pero no para conformar el consejo. Pero me parece que si a la hora del quórum tiene que contar, es complejo para quien está en la función, porque si esto, por ejemplo, porque yo sé que en un momento esto no llegó al Consejo en Venado, pero también fue, inclusive una de las personas que colaboró con ustedes para hacerlo fue Marisol Burgués. Sí. Bueno, lo trabajamos con ella porque venimos trabajando cuestiones de niñez con ella. Fíjate que el representante de SENAF tiene que ver, para mí, tiene que ver con Marisol estaba en Venado. Claro. Ahora no está más en Venado. Con lo cual su participación, que por supuesto yo la llamé toda la semana pero no me pude comunicar, que estaría bueno inclusive, porque yo estaría pensado en invitarla a venir hoy, por eso la llamaba. Yo había hablado con ella para que se contactara con vos a ver en qué momento podían venir las dos juntas. Me había dicho que sí, pero creo que los lunes nada más está en Venado, cada 15 días. Yo la llamé varias veces. Va a ser recibir mis mensajes así insistentemente. Pero bueno, digo, porque esto también había que, digo a la hora de una conformación que sea sostenible en el tiempo. Si nosotros ponemos de personas que representan otras instituciones que después no nos pueden garantizar su presencia, a la hora del quórum, vos ya tenés, bueno, lo de educación está bien. Por ejemplo, en educación y salud, yo insisto, me parece que tiene que ser alguien de educación y salud que está puesto abajo del territorio. El coordinador de la región de salud o el coordinador de la región, la coordinadora en la región de educación, al igual que yo que coordino el área de niñez, podemos pensar en venir cuando acá se determine que hay una problemática que incumbe directamente a educación. Como invitados, no como, por eso lo que estamos... es lo que a mí me parece, digo, lo pienso en voz alta. No, y en la práctica, vos lo que hablas es de los temas locales, o sea, de la necesidad de tal o cual institución local. La verdad que no surge, sí, por ahí en algún tema puntual convocarlo, pero en lo cotidiano no surge la necesidad de tener que contar con una mirada provincial, por ejemplo. No nos ha pasado lo del pueblo. Sí, más que todo nosotros lo planeamos por el lado de ver la construcción de las soluciones, por el compromiso que se genera. Pero claro, por supuesto, una asamblea y todas las instituciones le hacen un planteo, seguro. Sí, me parece mucho más práctico. Me parece más rico el debate entre ustedes que venga yo, digamos. De verdad no es para no venir, digo, me parece que venga o el doctor Elena o José Escalante o si le conformamos lo que sería el gabinete regional provincial. Está bueno que vengamos porque es nuestra función hacerlo. Pero me parece que ser parte del debate de qué se propone para la ciudad, bueno, el doctor Escalante tiene la particularidad de que también es de acá. Es como si esto si es en mi pueblo, pero corriéndonos desde donde somos, me parece que es mucho más rico el aporte que podemos hacer con algo que se presente. Digo, bueno, nosotros nos parece que tiene que ir por esta línea, que es por esta línea. Nos pareció, y bueno, lo de los colegios profesionales es muy importante, y le digo como a modo de que no siempre los colegios participan en esas invitaciones. En Venado ahora, para la Comisión Municipal de Salud Mental, el Colegio de Trabajadores Sociales y de Psicólogos sí mandó un representante y el de abogados mandó recién ahora. Claro, es importantísimo, médicos, abogados, psicólogos que estén representados porque normalmente surgen cuestiones que hacen falta trabajarlas en red y en equipo. Por eso, eso que está bien sumarlo, pero me parece que a la hora de prever la conformación, o cuando se haga el reglamento, sí tener en cuenta quienes no lo conforman al inicio, cómo es el ingreso, eso yo les traje cuando están en el CIVI, y cómo se hizo el reglamento del Consejo Provincial. ¿Está el reglamento completo ahí? Ah, buenísimo.
los traje también impreso, pero tengo una sola impresión, pero acá no decidí estar, porque me parece que eso nos puede servir de insumo de cosas que hoy parece que, pero digamos, quien quiere ingresar, cómo ingresa, con qué condiciones, cómo hace para el quórum, porque digo, a quienes nosotros invitamos para ser parte de, no viene. Si después a la quinta reunión se quiere incorporar, hay que ver cómo se incorpora, en qué contexto, cómo se le da a él un voto. Esto hace a la organización. Sí, también a veces surge, que puede ser posible, un hecho grave, matan 3 chicos, entonces el pueblo se convulsiona y ahí quieren determinadas instituciones sumarse, pero no solo sumarse, sino que se definan lo que ellos quieren. Claro. No, pará, o sea, nosotros venimos reuniéndonos hace un año y venimos con un cierto conocimiento de la temática consensuado. Digo, no cualquiera se puede incorporar en cualquier momento porque eso ha pasado en Santa Isabel. Digo, sucedió algo y quieren incorporarse y que su opinión sea la única valedera. No, va a haber, hay un reglamento y tiene todo una forma. Sí, seguro, no, seguro. Yo digo, a lo mejor parecen tonteras hoy que no pasa nada, pero al momento del funcionamiento y de que esto sea interesante, es importante. Perfecto. Después, si quieren, yo les digo mi apreciación, que por supuesto lo trabajé con alguna de las chicas de la delegación, es personal y pueden... Una cosa que me parece una pavada, pero no lo es, que por supuesto fue un error del tuteo, pero me parece que hay que corregirlo, nos considerando cuando arranca, que dice la modalidad de la protección a la niñez. Hay que tener en claro que lo que marca el nuevo paradigma, que precisamente es lo que nos divide, hace un versus con el patronato, que la protección es a los derechos y no ya a los sujetos, no ya a la persona. Entonces ahí... Bien, está bien, sí, seguro. Si vemos la ordenanza en su conjunto, está claro que esto es un error de tipeo. Sí, pero lo corregimos. Está claro que es solo un error de tipeo porque en el resto habla de protección de derechos. Pero está justo en el considerando, que a veces lo que alguna gente lee, que lee solamente, digo. Entonces está bueno ahí, es una pavada, o sea, una pavada en esto, en otros, si en todo... No, si el contenido hubiera sido otro, no es un error de tipeo. Pero acá fue un error de tipeo porque en todo lo demás, en todo el articulado demás, habla de bueno, y después marcar algunas cuestiones con respecto a... Y está muy bien, me parece, el artículo 2, donde dice que es un órgano consultivo y participativo en el análisis, formulación, evaluación, el seguimiento, el desarrollo de las políticas sociales, etcétera. Lo que sí, eso, después cuando leemos las funciones, me parece que no se condice. Hay alguna función... no sé, te aparece una criatura abusada y violada en la vía pública. No vas a poder llamar a todos los que conforman, tenés que tener un protocolo armado y tiene que tomar una determinación, en este caso el presidente. A ver, Paren, me parece que me parece a mí, insisto, que me parece que como todo lo que iniciamos, hay un poco de confusión con respecto a las funciones. Si aparece un niño abusado o en la vía pública o en una escuela o donde fuere, no es función trabajarlo en el consejo. Bien. O sea, vos lo que decís que en eso este es caso... lo que sí podemos trabajar, por ejemplo, si hay niños abusados, tenemos que sentarnos y decir, están abusando, está ocurriendo... en este caso no hace falta una medida urgente porque ahí interviene directamente el Estado en ese caso. Bueno, yo quiero ir por parte, con respecto, bueno, el Consejo Municipal de Infancia, yo insisto que para mí es muy importante que se conforme, agregar en el artículo 2 como que para mí tiene que ser un órgano con autonomía. O sea, no depende... O sea, eso vos decís que en el mismo artículo 2 agregar la autonomía de... En la municipal de Rosario está lo traje. ¿El de Venado también? Sí. Acá.
por la injerencia que va a tener después o por la vinculancia o no que va a tener lo que el Consejo diga, porque una cosa es que esté dentro del municipio, formando parte del municipio, otra cosa es que esté un órgano autónomo, otra cosa, como para eso. No, un órgano autónomo donde el Estado municipal forma parte activa dentro del mismo. Pero yo lo que voy, es un órgano autónomo, se reúne de la reunión de la Asamblea de Personal, se tomará una determinación y se emitirá un comunicado, una especie de... Eso tiene carácter vinculante para el municipio, es de carácter... O sea, no puede tener carácter vinculante. Vinculante no, porque estaría gobernando en el lugar de... O sea, no se puede arrogar funciones que no le corresponden. Si vos le das carácter de autónomo, ahora, si vos el Consejo Municipal, o sea, yo creo que es importante y que aparte, dentro de las funciones, es importante también incorporar el carácter que tienen las determinaciones que toma el Consejo. Porque por ahí no dice participar en el diseño, o sea... Pero vamos por parte lo tengo más. Miren, en la ordenanza de la Municipalidad de Rosario, que no quiere decir que esté bien, digo como otro punto para... Dice, encomiéndose a la Secretaría de Promoción Social la constitución del Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Rosario, el que funcionará como órgano autónomo, consultivo, asesor, de planificación y monitoreo de las políticas públicas y de todas las acciones gubernamentales y no gubernamentales referidas a las infancias, adolescencias y sus familias. Si lo miramos con esto es muy similar. Lo único que no está agregado, hay que ver cómo se redacta el tema de la autonomía, para quedar... Sí, pero lo podríamos agregar y corregirlo para que quede... Yo te entiendo, Alejandro, lo que vos decís, que no es vinculante lo que se resuelva al... Vos al poner autónomo si es independiente el municipio, después tiene una función. Sí, es obvio que no es un órgano municipal. Exactamente. No es un órgano que esté en la órbita de las funciones municipales. Después le ordena darle presupuesto, o sea, es como que si uno le pone la autonomía puede quedar por ahí medio... Está bien. Bueno, y después con respecto a las funciones, por ejemplo, en el primer inciso, que me parece que está perfecto, digo, a lo mejor falta solamente, porque quienes lo pensamos de una manera, a lo mejor cuando lo escribimos no trasladamos tal cual lo que pensamos. Cuando dice demandar futuras investigaciones realizadas por entidades gubernamentales y no gubernamentales. ¿Quién? ¿Cómo? ¿A dónde? Tendría que ser como más acotado eso. No sé, en eso no me parece que esté mal hacer una consulta, pero digo, ¿quién demanda? ¿Cómo demanda? ¿A quién hay que demandar? Porque si decimos a entidades gubernamentales y no gubernamentales, ¿qué estamos demandando? Digo, volviendo al caso, al ejemplo concreto, un niño que es abusado y que, bueno, todos conocemos una situación de abuso. Por supuesto que nosotros no podemos pedir un informe de qué se está haciendo, porque en definitiva dar un informe de lo que se está haciendo con ese pibe implicaría necesariamente que todos conozcamos lo que le está pasando. No, pero por lo menos un informe para ver si se está abordando la problemática. Eso me parece perfecto. Bien, eso vos decís que habría que pulirlo un poco para que quede claro. Un poquito más, y después, por ejemplo, la B, que dice participar en el diseño, formulación y elaboración de la política municipal en el área de la infancia y la adolescencia, incluida la referida a la comunicación social a través del organismo de prensa local. Acá dos cosas. Una que es muy importante y lo que vos marcaste, Marilyn, que es esta cuestión de uno no puede suplir las funciones del otro. No. Entonces, para mí, no se puede participar en el diseño de la formulación, sí se puede proponer para el diseño de la formulación. Sí, está bien. Seguramente en un montón de cuestiones. Sí. No, vamos a modificar la terminología para que quede lo más abierto posible y no quede como... Bueno, después, en la misma línea, cuando dice diseñar un sistema de supervisión permanente que permita garantizar y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes mediante la promoción de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las ejecuciones de las políticas públicas destinadas a la protección de niños, niños y adolescentes. Yo entiendo la idea que quieren, pero me parece que también hay que ver cómo lo redactamos de tal modo que esto no nos habilite. Nosotros tenemos que pensar que cualquier norma que dictemos nos es general, obvio. Y es general. Era lo que yo decía con la incorporación de la palabra. Te tocó un juez piola y va todo bien. Mañana cambia el juez y esa palabra te habilita y digo, no podemos suplir lo que le corresponde a otro. Del diseño de la política pública
que corresponde al Ejecutivo Municipal, y nosotros sí tenemos y debemos proponer lo que creemos correspondiente. Y miren, en la MUNI de Venado, por ejemplo, digo como un modo de que me parece que está bueno, dice de la Comisión de Salud Mental, yo insisto, sí, pero importa, tiene un paralelismo oficial como órgano interdisciplinario de asesoría y consultoría permanente en la temática para los organismos nacionales, provinciales y municipales que lo requieran. Participar en jornadas, congresos, etcétera. Fomentar e impulsar la inclusión, reinserción y habilitación sociolaboral de aquellas personas que padecen de algún tipo de menoscabo en su salud mental. Digo, me parece que que sea un órgano consultivo permanente requiere de un ejercicio de continuidad y requiere por eso, volviendo a cómo se conforma, de la especificidad de quien lo forma. Seguro. Tiene que ser alguien, tampoco podés consultar a un organismo que no tiene... Tiene que ser alguien que específicamente trabaje. De hecho, el Consejo Provincial de Niñez, que está integrado por municipios, ONG, etcétera, etcétera, la mayoría, no todas, pero muchas de las comunas y municipios no mandan ni siquiera a personal político, mandan a personal técnico a la conformación del Consejo. Entonces, que uno tiene que tener necesariamente en algunos lugares las dos cosas, un componente político también partidario y un componente técnico, pero muchas veces, sobre todo en las comunas más chicas, donde el personal político no está empapado en toda la materia de niñez, quien va como consejero es alguien del equipo técnico del gabinete, inclusive personal de planta, personal de planta permanente de las comunas que van, fueron muy pocas las últimas que cambiaron, pero por ejemplo en Melincué el consejo, una de las consejeras fue la trabajadora social, fue con la gestión anterior y con esta. También otro consejero fue en aquel un funcionario político y en este otro. Pero ella fue también siempre como suplente, como titular. Dicho, en Venado Tuerto, por ejemplo, la titular es Ale Filipetti, que es la directora de Acción Social, y la suplente es Mariana Sinot, que también es un personal de planta. Sí, la conozco. Digo como para que realmente sea rico como órgano consultivo. Vos a eso nos lo dejás como para que nosotros podamos ir, porque me parece que entre lo del tema de salud mental más la ordenanza de Rosario son un poco las dos cosas que nosotros podemos utilizar para ir mejorando los artículos donde ustedes nos dicen que corrijamos o que mejoremos o que... La MUNI de Rosario. Perfecto. Por eso algunas... Claro. Hay un montón. Aparte eso de... sancionada todavía. Sí, propone como actividad del Consejo, por ejemplo, impulsar o la ley provincial. Y eso ya... Sí, pero de todas maneras, en todo esto que tiene que ver con proponer, con mantener la autonomía del órgano que se va a crear de las políticas municipales, si bien después hay un trabajo en equipo, pero está bueno poder hacerlo como lo plantean acá. Sí, disculpame, también estaría bueno que a lo mejor todas estas sugerencias ustedes nos puedan pasar un informe para poder incluirlas en los articulados o modificar los articulados que están hoy escritos ahí. Podemos armar nosotras, hacerlo desde la dirección. Y lo podemos agregar al expediente para que después no se nos da directamente. Una sugerencia del cuerpo de abogadas de la dirección, Noelia Penitenciar. No, porque hay 4... Y ustedes poder hacer uno... Lo podemos dar. Lo damos por eso. Denos un ratito de tiempo, no va a ser para la semana que viene, pero podemos armar algo como un documento. Buenísimo. Bueno, sí, está claro que en todas las demás son discutibles, son nuestro punto de vista, en sí en el funcionamiento y las responsabilidades en el artículo 5, bueno, no sé, para mí debe ser el 7, porque dice 5 es el 6, lo debo haber cambiado yo, no son funciones del presidente ni de ningún consejo adoptar medidas de ningún tipo con respecto a los niños. Eso sí no se puede. No eran medidas con respecto a los niños lo que pensamos en su momento cuando lo estuvimos viendo con Marisol. Eran medidas de la órbita de concientización, de difusión, de propaganda. Pero lo vamos a aclarar porque parece como si no que es una intervención. Porque además aparece como adoptar medidas de urgencia, sometiéndolas a consideración del Consejo en la reunión inmediata posterior. No, ¿sabés qué es lo que nosotros habíamos hablado en su momento?
suponiendo que surgiera algún tipo de cuestión como esta que yo relataba antes de una urgencia de ese tenor. Nosotros no hablábamos de una intervención del órgano sobre esa cuestión, pero sí en una cuestión de concientización o de difusión o de propaganda. ¿Por qué? Porque ha pasado que se han difundido por ahí nombres y apellidos de niños o de niñas más que en ningún otro lugar. Bueno, ante algunas cuestiones. Entonces nosotros decíamos, ante estas cuestiones, el propio consejo, como esté conformado de la niñez, podría tomar alguna medida de sacar en forma inmediata un comunicado planteando la necesidad de proteger esa identidad. Nunca fue con la idea de tomar una intervención sobre la cuestión puntual, ¿no? Pero sí con respecto a este tipo de cosas que para nosotros a veces tienen una gravedad institucional importante y que hay que... Sí, particularmente nos llama la atención porque en Firmat pasa más que en otros lugares. Por eso fue que nosotros lo planteamos, no por una cuestión de intervención sobre algo que obviamente no es una función de... No, pero yo te digo porque hay mucha Pero está bien, confusión. vamos a corregirlo porque puede... Sí, pero eso no hace falta, a lo mejor que lo pongamos así. Con respecto a eso, dos cosas. Una que me parece que nosotros no estratégicamente, y como insisto lo que a mí me parece, para proteger los derechos de estos niños, porque acá me acuerdo de una situación de un niño que había abusado de otro niño teóricamente, más allá de que la justicia determinó que eso no pasó, más allá de eso, acá hay dos vulneraciones de derechos, el niño abusado y el niño abusador, porque los dos son niños. Totalmente. Y ambos tienen derechos que deben ser respetados ampliamente. Entonces me parece que sí, como consejo, estratégicamente no podemos al día siguiente salir a dar una respuesta, pero sí debemos elaborar un documento general, por supuesto, general en donde se expliquen o se expliciten. Yo lo que les voy a alcanzar cuando el consejo empiece a funcionar, en el consejo provincial, en la última sesión del año, en la penúltima sesión del año pasado, la que se hizo por región, lo que se trabajó es un documento de UNICEF, dándole una impronta propia, pero básicamente el documento es el de UNICEF, con la idea de promocionar el tema del rol de los medios de comunicación. Bien. Y cuáles son después todos sabemos, vamos a hablar en términos reales, que hay cosas que con los medios vamos a poder y hay cosas que no vamos a poder, pero me parece que en la medida que nosotros estemos juntos, tengamos clara cuál es nuestra función y cuál es nuestro deber en relación a los niños, podemos empezar a instalar otras cuestiones. Hay muchas cosas que fueron llamativas con respecto al rol de los medios de comunicación, porque en el Consejo Provincial, no el año pasado, no, el año anterior, los consejeros, de todos, fue unánime, son esas pocas cosas que todos se pusieron de acuerdo, justamente en el tema de elaborar el rol de los medios de comunicación, que si yo, nosotros fuimos a una formación de CENAF que pasaban a modo de ejemplo, son cosas que instalan, digo, esa cuestión romántica de que para el Día del Niño le regalamos a los niños y después al día siguiente te ponen un pibe de delincuente que roba. Bueno, eso y después una vez que me parece que era de Crónica, no me acuerdo si era en Crónica o era en la etapa de Clarín, salía niño golpeado por menor, una cosa así, una muestra clara. Y me parece que Laura con ese documento estaba son de la línea de UNICEF como para poder empezar a hablar de los medios. Pero cuando salió esto en el Consejo, se propuso como actividad del Consejo, la provincia sí financia algunas de las actividades posibles que proponen los consejos, era hacer un taller abierto para que fue de todos los que yo participé el más lindo que fue. ¿Para los medios civiles? Sí, no fue ninguno. No me digas. Y tampoco fueron los consejeros que habían propuesto que esto se haga. Digo esto como para poder instalarlo, porque lo votan los consejos, sí fueron muchos estudiantes de trabajo de comunicación social. Pero los medios nos encargamos de llamar uno por uno, y no fueron. No fue ninguno, es más, fue la región que menos participación hubo, de las 5 precisos en las 5 regiones, sí había muchos estudiantes que también estuvo bueno, pero digo, tampoco fueron los consejeros que lo habían propuesto. Entonces cuesta esto de apropiarnos del espacio, pero cuesta porque el Consejo Provincial es nuevo. Seguro. Entonces muchos, los que iban como consejeros, tenían que iban porque los mandaban de su comunos en municipios. Sí, Firmat fue a esa. Se llamaba Zoom, ¿verdad?
me acuerdo que era una de las pocas municipales, fue Venado y fue Municipal, pero el resto de los consejeros no participaron. Que son los que lo propusieron. Entonces también esto de pensar, porque es una inversión, de un equipo, de gente, pero sí alcanzarles el documento como para empezar a trabajar, y esto de las medidas, ver qué sí, a lo mejor dejar en claro que tiene que ver con difusión, con... No, pero es un inicio, está bueno empezar a hablarlo. Además, es laburar las realidades que tenemos, digo. No debe ser políticamente correcta, pero esto no se soluciona ni bajando la edad de imputabilidad, ni se soluciona metiendo a los pibes en la cárcel, ni se soluciona llevándolo a institutos, instituciones. Digo, hay que bancarse las consecuencias de un sistema neoliberal brutal durante un montón de años. Las consecuencias están a la vista. Digo, estos pibes no nacieron de un repollo, nacieron de las políticas públicas argentinas. Entonces, con estos pibes tenemos que... Nosotros nos han pasado, en situación de calle, la situación de calle real, lo que técnicamente es situación de calle, no ha envenenado todo, hay un solo niño que está resguardado para que tenga lugar para dormir. En Firmat no hay situación de calle estrictamente, no hay en los pueblos. Lo que nosotros llamamos situación de calle no es la situación de calle del chico que no tiene dónde ir. Realmente, no tiene dónde dormir, dónde comer, dónde estar. No quiere ir, no tiene dónde ir, no tiene un lugar donde dormir. Después vemos otros pibes más envenenados en otro lado que dormían en los bares. El reclamo era de la señora que está todo bien, que iba a las 9 de la mañana a tomar un café al Riviera y le molestaba que el pibe esté durmiendo. Que es legítimo. A mí la verdad que estoy en esta función no para que esa mujer no se sienta incómoda porque el pibe está durmiendo, sino para ver cómo hago que el pibe no duerma. Seguro. Para que no se muera frío. Por supuesto. Ahora, si para el pibe tenemos, a ver, ¿cómo explicarlo? Tenemos que, algunos chicos vamos a tener que sostenerlos en situación de calle, acompañándolos, porque hay pibes que entraron, sobre todo en las grandes ciudades, en situaciones de calle hace muchos años, y nosotros no tenemos una varita mágica para decirle, mira, acá tenés, este es el lugar, porque ellos mismos, sus códigos son otros, sus modos son otros, porque no quiere decir que tenemos que dejarlo librado a su suerte, pero vivimos en este país, en este contexto, con esta historia, y este pibe también tiene una historia que lo atravesó. Por eso aparecen, por ejemplo, los CPT en Rosario, que son pibes que van a dormir. O sea, vos garantizás que el pibe tenga donde ir a dormir si no tiene donde ir a dormir. No. Claro, pero es lo que dice Silvina, hay una historia que no la podés cambiar. Bueno, y para terminar, con respecto a la ordenanza, creo que no tengo más nada más. Sí. Yo creo que las dependencias públicas municipales no tienen el deber, nosotros no le podemos establecer un deber que no está establecido por ley, de enviarnos informes que peticionen el Consejo. Sí, la municipalidad tiene que dar cuenta, porque hacia la publicidad de los actos de gobierno, de cuáles son las políticas públicas, pero no podemos nosotros requerirle informes escritos, porque también es muy amplio informes escritos sobre lo peticionado por el Consejo. El Consejo, esto habilitaría que un día nos pidan qué hicieron con nene que, digo,
No, pero esto es algo que es contrario Sé que a la bueno, ley. sé que bueno lo vas a pedir, pero que no lo podemos habilitar en una ley. Bien, perfecto. Y bueno, yo con respecto al presupuesto, no en ninguno de los consejos que yo conozco se ha pedido presupuesto porque precisamente es ad honorem. Lo que vos y lo que me parece rico es esto que sí. No, el presupuesto era justamente para este tipo de cuestiones, campañas de difusión, de derechos de niños, niñas y adolescentes. Era destinado a eso, ¿no? Es ad honorem, obviamente. No, pero digo, que todas esas actividades, a mí me parece que lo que está bueno que haga el Consejo es proponer que se hagan actividades y que ellos vean después cómo las arbitran. Cómo las arbitran, pero nosotros no podemos pedir un presupuesto. Acá surge la necesidad de un presupuesto propio para el Consejo. Sí. No, me parece que sí tiene que haber que de hecho lo hay, un presupuesto destinado a actividades para niños, niñas y adolescentes y para el sistema de protección de derechos. Claro, pero me parece que no para el área específica. Bien. Sí me parece que el Consejo tiene que ser un órgano, por supuesto que no es vinculante, pero no es vinculante en términos legales. Todos sabemos que si nosotros nos conformamos como un Consejo participativo, plural, real, sostenido en el tiempo y comprometido, nuestras opiniones van a ser vinculantes. Sí, no hace falta ponerlo en la ley, es obvio de que es vinculante. Sí, legalmente no podemos exigir. No, por eso vamos a mantenerlo de la autonomía y sacamos lo del presupuesto, cosa de que... Sí, y después esa cosa que estuvimos marcando. Pasame el proyecto, Gabriel. Sí, la adhesión a la ley es más que una cuestión, es meramente declarativa, porque pero nosotros hacemos, desde el Consejo hemos adherido a muchísimas leyes y me parece que es una forma también, en términos políticos, de aclarar, por supuesto, pero las adhesiones tienen que ver justamente con el armado de este Consejo, que es un poco lo que planteaba Silvina, al existir un Consejo a nivel nacional, un Consejo a nivel provincial, hacemos un paralelismo también a nivel local. Yo me puedo comprometer que esto, una vez que vaya funcionando, poder participar la mayor cantidad de veces que pueda, porque tampoco quiero que yo le diga que va a venir una vez cada persona de la delegación, primero porque quienes tenemos que venir me parece que somos los funcionarios políticos, porque el personal de planta, y más si no trabaja específicamente para la ciudad de Venado, no lo podemos cargar con eso, pero sí quienes ocupamos lugares políticos debemos venir a dar cuenta de lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Bien. Pero sí mi compromiso es poder traer o replicar, que también lo vamos a hacer con los mismos consejeros de firmar, lo que se trabaja en el Consejo Provincial. Y poder llevar, esto digamos un viceversa, poder llevar del Consejo Local lo que ustedes propongan al Consejo Provincial. Bien. Yo lo que sé que el tiempo por ahí no va para poder corregir esto y poder mejorarlo, pero el proyecto es del 5 de junio del año pasado. O sea que nosotros para el jueves que viene o tengo que volver a presentarlo nuevamente al proyecto o, tendríamos que tener antes las modificaciones. El Ejecutivo y el Legislativo, porque no me manejo con esos tiempos. De todas maneras, yo tomé nota de lo que ustedes nos prometo planteando. intentarlo. Bien. Lo que no te puedo garantizar es Si llegar. no, lo volvemos a presentar como está y después no hay problema, volvemos a hacer la presentación.
Yo en primer lugar quiero pedir disculpas de parte del presidente del cuerpo que no está, porque no estamos bien de salud en casa, yo soy el que menos peor está, así que por eso estamos en esta situación. Sin embargo, a mí me gustaría consultarte por un tema en particular. Sé que no está dentro del marco de la invitación, por eso en todo caso si es un tema para tratarlo in extenso, por ahí podríamos inclusive hasta convenir otra reunión, no hay ningún inconveniente con eso, que tiene que ver con el abordaje que está haciendo la MUNI con respecto a los chicos con problemas de adicciones, problemas sociales importantes, que el año pasado solía funcionar en el marco del Plazón del Ferrocarril. Sabemos que se ha ido diversificando un tanto el abordaje de esos temas, pero nos gustaría saber si se ha podido llegar a todo. Sí, por favor. Uh-huh. ¿Y se ha podido proteger a los chicos que con los que ya se venía trabajando? Uh-huh. Uh-huh. No, porque sabía que estaban haciendo un buen trabajo y que vos estabas trabajando inclusive con eso y se había podido de alguna manera revertir la situación de muchos chicos que realmente estaban mal. Entonces por ahí sería una verdadera pena que se le pierda el seguimiento a los chicos porque se había logrado un avance según lo que nosotros teníamos entendido. Sí, por eso, pero ahora se está trabajando, por ejemplo, en otro lugar. Uh-huh. No, sí, claro. Había una necesidad también de como cualquier persona va a encontrar en la asistente social del barrio lugar y la construcción. Incluso también trabajando con el resto también de las personas que están en los distintos barrios, el Corralón, con Mariano, con María Luisa, que son personas que seguimos permanentemente en contacto por cualquier dificultad, digamos, ese seguimiento continúa y después, bueno, con el resto de digamos, también se aborda desde el barrio, o sea, que tenemos permanentemente. De todas formas, digamos, quedó también un vínculo. Imagino, sí. Viene, digamos, a cumplir, pero los chicos no siempre tienen los mismos intereses. Entonces, bueno, necesitamos nosotros los intereses. No para la cuestión puntual
me parece que es importante, uno de los temas que se pueden abordar y que está bueno abordar en un consejo, es que cuando uno piensa en espacios para adolescentes y para niños, hay que pensar, y niñas, hay que, digamos, tratar de pensarlo para todos, los niños no solo para un sector, y pensar que los espacios son también temporales, porque el modo de generar un espacio inclusivo y que sea subjetivante para los pibes es no ya decidirle de antemano que ese espacio es para toda la vida, porque muchas veces lo que veíamos con las institucionalizaciones en las instituciones, y ahora vemos a veces con algunos programas, es que nos parece que, digo, pues nosotros como experiencia, esto de trabajar en las áreas sociales, cualquiera fuere, más en niñez, requiere de la gimnasia de modificar nuestras prácticas cotidianamente y nosotros hemos propuesto actividades, allá conocen todo el trabajo que hace la gente que está en los galpones, que está Palarit, Andy Piñata. Bueno, ellos formaron le digo como a modo de ejemplo de cosas de cómo los adultos pensamos lugares para los pibes y que lo hacemos con la mejor de la onda, pero que los pibes los pensamos nosotros y son desde nuestra lógica. Nosotros con el Pala y Andy los habíamos convocado a trabajar en la delegación como un espacio más formal, para que los mismos pibes después formaron un club que se llama Tegar, que juegan al fútbol, y la verdad que hacen un laburo muy interesante. Entonces nosotros los convocamos y ellos se reengancharon en hacer actividades en el CAF, que es donde es un centro de acción familiar provincial. Y la verdad que no fue ningún chico, ninguno, y eran los mismos, y era otro espacio, su espacio es allá. Y nosotros lo que hicimos, porque habíamos hecho una disposición de dinero para eso, era que los estuvimos igual como espacio, un tiempo, evaluando, si a la segunda no viene nadie, seguimos igual un poco más, porque a lo mejor, y no fue nunca. Como acotación, Colo, digo, los consejos en los que nosotros estamos conformando, en todos participan los adolescentes, a través de los centros de estudiantes. En nuestro caso hay 2 colegios, no sé cuántos colegios habrán acá, entonces tiene uno y uno. Acá hay 3 secundarios y solamente uno está llevando adelante el proceso eleccionario este año. Eso se podría ver cómo entre ellos se ponen de acuerdo, pero nosotros lo creemos absolutamente importante la participación, la voz y el voto del adolescente, porque te trae a la mesa, cuando vos como adultos querés planificar X plan de difusión de tal derecho, no le pegás nunca, o sea, es algo que es maravilloso. Inclusive el trabajo, ni esa música, ni esa convocatoria. El trabajo en los colegios, nosotros este año hicimos tratando de salir de las urgencias, que a veces no podemos, y eso es un déficit que tenemos, estamos trabajando siempre con lo urgente y no a veces con lo necesario. Para acordarnos un poco de eso, trabajamos en relación al 24 de marzo, haciendo un recorte a todo, a lo terrible que ocurrió en aquella época. Hicimos un recorte en relación al derecho a la identidad en niños, niños y adolescentes y los trabajamos en 4 escuelas. Una fue de primaria. La verdad que la participación de los pibes fue maravillosa, pero el recorrido, por ejemplo, en el normal de Venado Tuerto, que tiene el centro de estudiantes, fue otro, el modo de participar, no mejor o peor, es distinto. Y sí, esto también nos ha llevado parece que está muy instalado, social y mediáticamente, que a los pibes no les interesa nada, y que solamente piensan en Bariloche y toda esa historia que escuchábamos. Nosotros, por ejemplo, en el ortono que lo hicimos con las 2 escuelas juntas, los chicos de la escuela técnica, para el segundo encuentro, ellos no tenían clase a esa hora, después por fuera del horario escolar. Por supuesto que todos pensamos que no iban a ir, fueron todos. Digo, los pibes cuando vos le propones algo interesante y en donde ellos se sientan parte, los chicos responden. Es un mito esto de que los chicos nada les interesa. No les interesa. Porque muchas veces es al revés, y es un tema que si bien habría que tratarlo con las autoridades competentes en su momento, imagino yo con el área de educación de la provincia y demás, hay muchos directores que inclusive son los que se niegan a que los chicos se agrupen en el centro de estudiantes, y eso es un problema muy grande porque probablemente no tenga que ver con un direccionamiento político, sino con una cuestión ideológica. Se niegan muchos directivos, se niegan rotundamente. Nos pasa acá. Según lo
había dificultades con que ellos se conformaran y se agruparan, no les convenía, no les gustaban a los directivos. Entonces lo que hicieron, consensuaron con los directivos y conformaron un consejo, no con un presidente. Bueno, ahora, yo no lo conozco puntualmente, una nueva ley que obliga que dentro de las escuelas haya centros estudiantes. Ya le plantearon a los directivos, nosotros dentro del poco nos vamos de lo que es un consejo, vamos a conformar el centro estudiante. Pues inclusive te digo que han rechazado proyectos de participación con miedo a que se despierte la inquietud de los chicos sí, es increíble, ¿eh? Sí. No, es que, disculpa que te interrumpa, justamente eso es lo que sucede, los chicos no se enteran. Uno va con las herramientas a las escuelas y quedan en direcciones. Entonces, si los chicos no se enteran, es imposible que se movilicen con esas cosas. Por eso, la participación claro. Sí, claro. Y la participación... Esto es una lucha cotidiana y por eso yo hoy estar hablando de esto acá, yo le estoy hablando de ser hace 15, 16 años. Yo laburaba en barrio y hablar de esto acá me parece como que algo que yo hace 15 años pensé que esto no iba a pasar nunca. O sea, en realidad pensaba en un momento que iba a pasar al día siguiente y después me di cuenta que no llegábamos para el día siguiente. Por eso me parece que esto de instalarlo en los colegios tenemos que ir sin prisa pero sin pausa. Porque también si lo instalamos, no sé cómo es la situación de semana, no tengo ni idea, pero digo, en las lógicas de los pueblos donde es muy difícil esto porque hay cierta resistencia. Si uno lo instala con esa resistencia, sin laburar previamente esa resistencia, es como las instituciones de alojamiento, es decir, la nueva ley marca otro modo de alojar a los pibes. De hecho, muchísimos hogares cerraron por culpa de la ley que dicen que en realidad son ellos quienes no se adaptan, quieren un nene bueno y huérfano que se daban hace 20 años, y hoy no existe un nene bueno, huérfano, no tiene ningún tipo de problema y que se quede hasta los 18 y que diga todo que sí, ¿no? Existe más eso, sí, no hay. Y el que tiene todas esas condiciones no necesita una institución. Sí, también te digo, acá lo que ha pasado es que muchos directores están reacios un poco a este tipo de centros de estudiantes porque lo relacionan con muchas intenciones de haber querido intervenir en las escuelas con políticas partidarias y han tenido problemas con los padres, entonces eso también generó que por ahí antes de aceptar un consejo de un consejo para estudiantes quieran tener por ahí todas las precauciones o todo, saber cómo viene la situación, porque han pasado situaciones que han hecho que hoy estén a lo mejor con el pie en el freno esperando a ver qué pasa con muchas cosas. Pero tampoco, digamos, los directores pueden tomar... No, pero es lo que yo veo, está bien. Teniendo en cuenta lo que los medios no, yo no hablo de los medios, yo hablo de lo que ha pasado en algunos colegios, entonces por ahí están a la defensiva de muchas cosas y a lo mejor se hace un poco más difícil. En realidad nosotros tenemos que pensar, esto es un ejercicio que en gente tan temperamental como yo, un ejercicio que me requiere muchos años de terapia, porque si no, no lo podría hacer. Yo creo que tenemos que pensar que si nosotros queremos instalar cuestiones que realmente modifiquen la vida de la gente, tenemos que saber dónde estamos, con quién estamos en determinada región, que no es cualquier región. Entonces, los cambios profundos llevan un tiempo que a veces no es el tiempo de la gente, pero que es un tiempo necesario para que el cambio sea real. Digo, nosotros antes de hablar con un hogar e instaurar que un niño ingresa por una medida excepcional, que dispone un organismo, y que hay un trabajo previo, etcétera, esto fue lo que ahora parece, porque esto fue terrible, chicos, fue terrible, porque las instituciones estaban acostumbradas a que recogían a niños pobres de la calle con mocos y un poquito de tierra en las uñas y las llevaban, eran buenos samaritanos y se olvidaba que ese pibe tenía una historia, tenía una vida, tenía una madre, tenía un padre. Digo, y después cuando empezaba el despertar sexual, ya que en la adolescencia o ahora en la preadolescencia, te llamaban porque estos pibes traían problemas. Entonces, un pibe que lo arrasaron en su historia, que se olvidaron de que tenía una historia para construir y que lo hicieron vivir en un lugar ajeno que no les pertenece, no lo hicieron partícipe, y cuando tiene 12 o 13 años te llamen a vos, digo, estas cosas llevan muchísimo tiempo, también fue una lucha ideológica que esto ocurra.
Pero por eso digo, eso, y instalar centros de estudiantes también tiene que ser una Esto lucha. también es una lucha, pero es centralmente una lucha ideológica, porque obviamente que cómo haces para vencer políticas neoliberales y costumbres y conductas neoliberales con las mismas autoridades que mantuvieron el acallamiento de los jóvenes, la falta de participación y la falta de organización. Entonces, yo la verdad que a mí no me llama la atención esto de que los miedo de que los chicos participen, y hay algunos que sí, obviamente que tienen miedo que los chicos participen porque no les gusta escuchar lo que los chicos dicen cuando participan o lo que los chicos opinan, porque confrontan, porque exponen ideas, porque seguramente cuestionan actitudes autoritarias o conductas autoritarias, y eso obviamente que hay instituciones o conductas institucionales. Marilyn, pero si queremos, yo insisto, no digo de todos, digo los que hay directores. Pero yo no sé, no quiero meterme en la interna firmatense porque no sé qué es lo que pasa. Solamente, hablo en general. No sé qué es lo que pasa, pero me parece que tenemos que ir, esto también es una cuestión que tiene que ver con nuestra militancia. Tenemos que militarnos, que los pibes participen en los espacios, pero si nosotros hay una negativa brutal y absoluta que esto ocurra, si nosotros lo hacemos, imponemos que esto ocurra, no va a salir, no va a salir a nadie, van a poner a los pibes, los vamos a poner, porque en definitiva los pibes van a ser el chivo expiatorio de ellos y nuestros. Pero lógico. Ojo, porque también nuestros. Pero además hay que ver cuál es la voluntad de los chicos. ¿Los chicos participarían? Suponete que los directores digan todos que sí. Vamos a ver, no estoy hablando de firmas, hablo en general. Pongamos que todos los directores digan que sí. ¿Los chicos participarían? Sí, seguramente. ¿Todos? No, todos no, nunca van a participar todos. Pero sí, lo que pasa es que hay que ser claro con los chicos. A modo anecdótico, yo me acuerdo, acá en el año 97 en la Escuela de Comercio se creó el Centro de Estudiantes. Hubo lista, se votó y hubo presidente. Después me acuerdo, no duró mucho tiempo, pero yo me acuerdo que participé en reuniones, en el armado. En la década del 80 también. Claro, en el 97 acá en Firma. hubo inclusive el presidente del Centro de Estudiantes, el chico de Mena, que después fue periodista, él lo decidió siempre, pero en ese lugar puntual se había podido instalar. En la otra escuela no sé, pero justamente, te digo porque independientemente de que esto es una cuestión territorial y local, hemos ido a plantear con diversas herramientas, y sobre todo herramientas que le traían un beneficio importante a la escuela, porque, por ejemplo, particularmente había una herramienta de nación, nosotros siempre yendo a plantear en esos términos, que justamente pretendemos que haya una participación pluripartidaria en la localidad, y que se haga un abordaje a los chicos desde el punto de vista de la educación cívica y no del adoctrinamiento, como muchas veces los directivos tienen ese miedo. Y bueno, tenemos que saber entenderlo porque existe también. Se le ha ido a plantear, por ejemplo, una herramienta como el Parlamento Juvenil del Mercosur, una herramienta que le permita a los chicos... Franco, lo fuiste a plantear. Acá. Lo fuimos a plantear, era un proyecto que le permitía a los chicos tener algo similar a lo que se hace con diputados por un día, pero con la posibilidad de diversas instancias, una instancia en la legislatura provincial, en la legislatura nacional y potencialmente, si a algún chico le iba bien, en el marco de una región del Mercosur. Todo completamente pago por el Estado y encima le daba la posibilidad a los chicos de hacer un proyecto social de un valor de 5.000 pesos para intervenir ellos en la cuestión comunitaria. Y la verdad no les interesó. Entonces, llama la atención que no les interese eso porque es una herramienta para los chicos. En todo caso, después si los chicos, el proyecto no es llamativo y no quieren participar es otra historia, pero que se quede en dirección no es bueno, me parece a mí, porque no socializan la herramienta. Y de la misma forma pasó con el proyecto del Consejo Deliberante Estudiantil, una herramienta que surge del Consejo Deliberante, aprobado por unanimidad con conformación pluripartidaria y tampoco les interesó. Entonces, es un tema, me parece, para tenerlo en la mesa de debate, porque no ha ocurrido solamente en Firmas, sabemos que en diversos puntos de la provincia. Los chicos no estaban entrados. A todos les gustaba el tema del Consejo Deliberante, pero ninguno estaba enterado. O sea, en general, digamos, hay ese conocimiento. Total. Queda en dirección. Sí, es una pena porque inclusive, por ejemplo, hay un programa que ha funcionado muy bien acá, que es, me parece, una consultora privada, que es el Sembrando Empresarios, que hace la Escuela de Comercio. Y la verdad tiene mucha participación de los chicos, inclusive hasta con participaciones destacadas de los mismos pibes de Firmar.
Sí, han ganado premios, les ha ido muy bien, ellos se entusiasman mucho con la cuestión, participan, se interesan. Inclusive es un programa que tiene un costo para los chicos y para la escuela. Y cuando se le ofrecen herramientas que no tienen ningún costo para la escuela, la verdad que no las quieren tomar, y eso me hizo un poco de ruido este año, porque fue cuando nos pasó, que teníamos la herramienta para poner a disposición, porque no es fácil tampoco generar y tener las herramientas a disposición. Y una vez que están, si no son recepcionadas, la verdad que... Partidariamente, como lo estamos acá, casi todo lo que estamos acá, nosotros a la hora de pensar en la política pública para los niños no nos fijamos ni a quién vota, ni ahora para qué promociones. De hecho, los pibes de nombre son pibes que militan activamente en otra agrupación, y yo sé que laburan bien con los pibes, y los llamamos y no vinieron. No vinieron no por los pibes, no porque la convocatoria que hicimos los adultos, o cómo la trasladamos, por eso no siempre el responsable de no tomarlo es quien no lo toma. No estoy con esto diciendo que los responsables son ustedes. No conozco la particularidad. Pero digo, uno a veces instala cosas. Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con lo del 24 de marzo. Tuvimos muy buenas recepciones en todas las escuelas. De hecho, nos han llamado de otras escuelas. Y para nosotros fue novedosa. Por supuesto que en algunas escuelas hubo docentes que no estaban de acuerdo y que de hecho algunos no quisieron entrar porque dijeron que nosotros veníamos. Y también nos pasó esto de una docente solicitarnos y decirnos que pensaban que veníamos de otro lugar con otras intenciones, y que realmente después de que nos escucharon se dieron cuenta que nosotros pasamos una película que la vieron todos, que es Nieto de la Esperanza, vinieron acá, vino gente de Hijos, de la agrupación Hijos de Rosario, en Venado del Cierre le hicieron familiares desaparecidos a Annalena Klotzmann, que es una nieta recuperada, ella no recuperó, pero recuperó a su hermano, cuando no, la identidad de su hermana, y Betty Baronio, que es una persona que le mataron a sus dos hermanos y que está buscando una sobrina. Y la verdad que la participación en la recepción de las escuelas fue muy bueno. Yo no sé si cuando llamé la primera vez por teléfono estaban contentos, pero nos dimos un proceso, lo avisamos con mucho tiempo, le mandamos cuál es el proyecto, le dijimos que lo lean, que puedan ellos decirnos si estaban de acuerdo. Una de las que más participó fue Ceci, que fue la que más lo laburó muy bien. Y sí, tuvimos estas recepciones en las escuelas, inclusive de docentes que nosotros algunos conocemos y sabemos que se quedaron. Algunos no entraron, pero algunos que se quedaron estaban contentos y otros que no estaban contentos, que terminaron viendo cómo. Por eso digo, en esto de la implementación de planes y de programas, y pensar cómo lo proponemos, a quién se lo proponemos y quién es el que lo está recibiendo, porque a lo mejor tenemos que cambiar el modo de proposición si tenemos claro que el objetivo tiene que ver con una construcción colectiva. Si tenemos claro eso, bueno, no lo aceptaron de esta manera, pues démosle la vuelta con otros actores, aunque nos cueste, porque cuesta. Sí, lógico, no. Lo que pasa es que uno, me parece que por una cuestión muchas veces de jerarquía también, tiene esa tendencia a ir directamente a ofrecérselo al responsable de un área, porque por ejemplo, yo no tengo ninguna duda, y ahora ya definitivamente no las tengo porque no he consultado, que muchos profesores tampoco sabían y les encantó el proyecto, y no se enteraron, digamos. Entonces eso queda en dirección, y habría que cambiar justamente los actores a quienes se le comunica para que los chicos se enteren de los temas y puedan llevarlos adelante. La verdad fue una pena. O cambiar el modo de la comunicación. ¿En qué sentido? También. Porque a lo mejor tenemos que, pero no quiere decir que lo hayan hecho mal, digo, en línea general, a lo mejor ustedes lo propusieron de una manera. Sí, muchas gracias. Te digo porque uno de los casos, por ejemplo, y esto es una cuestión no, por eso yo no sé. No es general para nada, pero uno de los casos, por ejemplo, yo me encuentro con el directivo que se muestra aterrorizado por los efectos de cualquier tipo de participación juvenil. Entonces ahí no hay una forma de comunicar, hay una resistencia ideológica de la persona. Entonces me parece que esas son cosas que hay que buscarle la vuelta, por supuesto, pero es difícil cuando te encontrás con esa barrera, ¿no? Es más complicado. Bueno, pero ahora hacemos más. Seguro. Bueno, si no queda un tema que tratar, muchísimas gracias y por todo el tiempo de la exposición.